Vamos a tener varias visitas. Yo lo que voy a hacer es una charla un poco más corta para poder contextualizar un poco el proceso histórico y después vamos a entrar con algunos casos puntuales, fundamentalmente con algunas experiencias de vida vinculadas a la última dictadura militar y a la cuestión Malvinas. Creo que va a ser un aporte interesante porque van a ser miradas a partir de las experiencias personales, y eso también suma a la hora de complementar la contextualización histórica que uno hace, que muchas veces es un análisis teórico de la realidad histórica con lo que son las experiencias personales que siempre son enriquecedoras. Así que, bueno, voy a tratar de no extenderme demasiado yo, así después podemos, como les decía, escuchar estas experiencias. Está María Báez, secretaria de Derechos Humanos de la provincia, así que ella también nos va a dar su visión de esta época tan particular de la Argentina. Y también tenemos a un veterano de Malvinas que nos va a dar. Vamos a ver un pequeño video donde hay algunos testimonios y después vamos a escuchar también el testimonio de él que nos va a hacer su aporte sobre esa experiencia que vivimos todos nosotros. Bueno, como siempre, hoy vamos a ver la historia de Argentina en 5 ejes temáticos. A este que lo están agarrando de la oreja, le están haciendo un tirón de orejas, es el presidente de Arturo Illia, pobre, el día que lo estaban derrocando, así lo sacaron de casa del gobierno, un respeto bárbaro a las instituciones. Y como siempre, los 5 ejes de siempre: la descripción del conflicto político-social, los modelos productivos en pugna, la correlación de fuerzas, política, economía y apertura democrática, y la integración y la dependencia. En el día de hoy, yo voy a proponer algo alternativo a esto que venimos viendo, más que nada por la cuestión del tiempo y porque vengo a plantearles una interpretación que tengo sobre este periodo de tiempo que va del 55 al 83 y que a través del análisis que yo hago, que es un análisis un poco económico y estadístico, vamos a ver cuál es la correlación que se da entre lo que yo estoy planteando y lo que fue la realidad histórica de ese momento. Entonces lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con 1955-1983, la represión y la resistencia, así hemos titulado la charla del día de hoy. Es una época marcada por la aplicación de los golpes de Estado de forma sistemática. Primero se va a tocar a Perón, después a Frondizi, después a Illia y después a Isabel Perón. Son 4 golpes de Estado con varios presidentes inclusive en cada uno de esas etapas. Creo que son 17 presidentes entre 55 y 83. O sea, una gran inestabilidad institucional en la Argentina, que ya había arrancado en el 30, pero que en esta época se va a acelerar mucho más a partir de todo el proceso político, económico y social que se va a dar en esta época. Es una época marcada por la proscripción política, salvo en una elección, que fue la elección en la que ganó Perón, en el 73. En el resto de las elecciones nunca se permitió la participación de todos los sectores políticos. Siempre por H o por B había algún tipo de proscripción. Primero al partido peronista en su conjunto, después a algunos candidatos, pero siempre había proscripciones políticas, lo que está marcando también que fue una época muy compleja en la historia argentina. Bueno, es una época que también va a estar marcada por la proscripción política y por una gran represión de parte del aparato represivo del Estado y por el genocidio. Esta palabra que venimos repitiendo mucho a lo largo de las charlas, que siempre está presente en la historia argentina, que la vimos creándose de la mano de Sarmiento y Mitre allá por el 1860, y que cíclicamente vuelve, retorno a la historia argentina de la mano de los sectores dominantes cuando se apropian del Estado y aplican estas políticas represivas contra los sectores sociales. Es una época de grandes conflictos sociales, de luchas políticas, sociales, económicas en toda la Argentina, por eso la idea de la resistencia, porque hay una fuerte resistencia de los trabajadores, de los estudiantes, de los desocupados, de los pobres, contra este aparato del Estado que no permite el desarrollo normal del proceso político de la Argentina y que además responde con una fuerte represión sobre todas las experiencias de resistencia que se van gestando.
No vamos a entrar en el análisis muy detallado de cómo fue esta resistencia, de cuál fue la respuesta del Estado con estas características que va a tener la charla de hoy. Algo que lamento porque hubiera sido muy interesante poder dedicarle unos minutos a esas experiencias de organización que se van dando a partir del 55 y cómo esas experiencias de organización van cambiando también a lo largo del tiempo, aparecen. Hacemos más largo, somos pocos, nos podemos quedar hasta más tarde, no hay problema. En todo caso, hacemos la charla y después podemos dedicarle más tiempo a retomar algunos temas. Si quieren, yo no tengo problema. Si es para hablar de historia, me quedo acá hasta la hora que quieran, pero no hay ningún problema. Se quedan sin pantalla. Se quedan pero sin pantalla. Nos quedamos sin pantalla. Bueno, no sé, hablamos con la presidenta del consejo a ver si nos autoriza y sonan todas. Bueno, y otro fenómeno que aparece en un mercado de la época es la cuestión de la deuda externa. Esa deuda externa que se había iniciado con Rivadavia y el préstamo Lehman Brothers, que en la época del peronismo se había solucionado, la Argentina había dejado de tener deuda externa y que a partir del 55 vuelve a ser una problemática a nivel nacional, problemática que todavía continúa hoy en día, claro que con otra dimensión y fundamentalmente otra composición de la deuda, como se habla, y otro peso sobre la economía argentina. Y fundamentalmente la idea que yo vengo a traer hoy acá tiene que ver con el modelo económico. ¿Cuál era el modelo económico integrante del 55 y cómo es que a partir del 55 se intenta imponer otro modelo económico y cuáles son las consecuencias de esa constante lucha que se va a dar entre los sectores dominantes que pretenden imponer este modelo económico y los sectores populares que resisten la imposición de ese modelo económico? Vamos a ver cuál es el resultado de todo este proceso de tiempo hasta 1983, que es cuando se produce el retorno de la democracia. Bueno, entonces el punto de partida sería ¿por qué un golpe contra el peronismo? ¿Por qué para los sectores dominantes fue necesario o era necesario derrocar al peronismo? Fundamentalmente porque bueno, no había forma de ganar en términos electorales, pero había sido reelecto en el 52 con más del 60% de los votos, una elección histórica, solo superada por su propia elección en el 73. O sea, no había forma en términos electorales de poder derrotar al peronismo. Entonces, ¿por qué el golpe contra el peronismo? ¿Por qué? Por el tono autoritario que tenía el peronismo,